¿Qué tal, hermanos? Nuevamente saludándoles en este día, esperando que sigan gozando de esas bendiciones de nuestro Dios juntamente con sus familias. Y continuamos con las reflexiones de este día acerca del noviazgo y vamos a orar para pedir la dirección de Dios, por lo cual le pido que me apoye en oración desde ahí, desde nuestros hogares, uniendo nuestros corazones en ese mismo sentir para adorar a Dios y recibir su palabra en nuestro corazón con amor. Les pido que me acompañen en oración. Por favor, hermanos. Amantísimo Padre, agradecemos tu bondad, agradecemos, Señor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, y porque día con día, Señor, vemos tu mano poderosa sosteniéndonos, sustentándonos, Señor, dirigiendo, Señor, nuestro vivir, Padre Santo, gobernando todas las cosas, Señor, y sosteniendo en cada momento, Señor, frente a cada adversidad. Te damos gracias por este nuevo amanecer y porque en esta hora nos permites también seguir aprendiendo más de tu palabra, y rogamos en el nombre de Jesús que por favor nos dirijas con tu Santo Espíritu, que abra nuestro entendimiento espiritual y podamos recibir esa palabra con amor y ponerla por obra en el ejercicio diario de nuestro vivir, para honrarte, Señor, alabar, glorificar tu santo nombre con toda nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues, hermanos, en esta ocasión corresponde el último capítulo que voy a compartir yo con respecto a qué es lo que dice la Biblia acerca del noviazgo. Y este capítulo en este día tiene por nombre Conduciéndonos sabiamente. El día de ayer ya vemos los principios, los identificamos, aquellos principios bíblicos que nos alientan para poder identificar en la Escritura qué es lo que dice acerca del noviazgo y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Y en este día vamos a ver entonces cómo hemos de conducirnos sabiamente, tanto como padres hacia nuestros hijos o como jóvenes siendo hijos, en nuestra relación de un noviazgo, y hacerlo de manera que sea en base a los principios bíblicos. Y es importante, hermanos, cómo hoy día la sociedad posmoderna ha influido tanto, no solamente en las familias de la sociedad, sino también en las familias de la iglesia cristiana, con este tema de salir en pareja, ¿verdad? Y ¿cómo es que ha afectado esto, o cómo echó sus raíces esta nueva práctica cultural de salir en pareja? Esas actitudes modernas en que se basa este deseo surgieron con el movimiento filosófico en el siglo XVIII llamado romanticismo, y enfatizaba tomar decisiones basadas en sentimientos en lugar de la razón y el compromiso. Es decir, hermanos, en contraste con el mandato bíblico de amar a la persona con quien uno se casa, lo que Pablo hablaba a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25, los románticos enseñaban lo contrario: casarse con el que uno ama. Y entonces llegan a la conclusión que las parejas tenían que cultivar sentimientos amorosos por alguien que todavía no era su cónyuge. Y quisiera, hermanos, que compartiéramos algo importante, porque hemos de entender y de reconocer cómo esta influencia egocentrista, autista de la sociedad posmoderna que se mira hoy, ha afectado a las familias dentro de la iglesia cristiana también. Pero también hemos de razonar, como lo hicieron aquellos hombres en Berea. Para eso quiero que me acompañe al libro de los Hechos, en el capítulo 17, y voy a hacer algunas lecturas. Yo le recomiendo que esta lectura usted la haga en casa, de los versículos 1 al versículo 12, y voy a hacer esta lectura ahorita solamente en algunos versículos del capítulo 17, y voy a usar la versión Nueva Traducción Viviente y la Biblia de las Américas para ir detallando cada parte de esta escritura. Dice la escritura a partir del versículo 5 en Nueva Traducción Viviente: Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron a la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón,
y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Bueno, vemos aquí que había un alboroto de algunos hombres judíos que habían sido movidos con celos amargos por lo que Pablo y Silas estaban compartiendo acerca de que Jesucristo nuestro Salvador era el Mesías. Esto lo podemos ver del versículo 1 al versículo 4. Y fíjese algo muy importante, voy a leer estos mismos versículos del capítulo 1 al versículo 4 en la versión Biblia de las Américas. Y dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Es lo que leíamos ya hace un rato, del versículo 5 al versículo 10. Del versículo 5 al versículo 10. Pero también, hermanos, vamos a ver el versículo 10 y versículo 11. Biblia de las Américas dice así. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. De manera, hermanos, que ante la influencia de la sociedad posmoderna en varios temas, y particularmente ahorita que estamos hablando del noviazgo, es importante nosotros recurrir siempre a las Escrituras, ese principio bíblico, como lo dijimos, y razonar, en este caso como jóvenes, cuando nos encontremos en una relación, si está llevando los principios bíblicos la relación. Hemos de razonarlo como lo hicieron los de Berea. Hemos de razonar si las influencias que están dándonos las amistades, los familiares o la sociedad posmoderna es así o debe de ser así. Pero más hemos de razonar y de aplicar los principios bíblicos a esta parte de la relación. Y comencemos con una autoevaluación en la relación. Por ejemplo, hemos de preguntarnos si salir en pareja fomenta la piedad y la santidad general en la actitud, al igual que la conducta, imitando la relación de Cristo con su esposa, o está fomentando metas incorrectas, motivaciones incorrectas, conductas incorrectas. Esto es en cuanto a la piedad. En cuanto al patricentrismo, si la relación está contando con la debida protección de un padre sobre su hijo, o si está promoviendo hacia una situación desprotegida, tanto al joven como a la joven. También en cuanto a la pureza, está reforzando la relación, la moralidad física, tratando a las jovencitas como hermanas con toda pureza, o está habiendo momentos donde la tentación pueda tender a caer en afectos físicos sin supervisión y mayormente por encuentros nocturnos, y quizás ha habido momentos a lo mejor también donde los corazones terminen destrozados con amargura o con inseguridad. También si la relación, en cuanto a la preparación, ha habido una preparación o está encaminando hacia el matrimonio, se prepara la relación tanto en lo espiritual como en lo vocacional, o está sirviendo de distractor a los jóvenes acerca del comprometerse con Dios, o a lo mejor solamente está haciendo y creando alianzas de poca duración, inmaduras.
Y quizás esto está estorbando también en el plan divino de nuestro Dios. Y por último, con la paciencia, mis amados hermanos, la relación en pareja es una actitud paciente de andar por fe y no por vista, confiando en que nuestro Dios soberano obra a través de padres y madres imperfectos para cumplir su plan perfecto, o está despertando motivaciones prematuras en base a los afectos de la persona joven y que resultan en casamientos apurados y acelerados y muchas veces desertados. Las salidas en pareja, hermanos, este deseo es una peligrosa amenaza a la pureza física y al crecimiento espiritual de la juventud, porque sencillamente contradice todos los principios fundamentales que Dios nos ha dado en la Biblia. El deseo de salir en pareja no es más que la ansiedad por disfrutar de ese atractivo romántico, el glamour, la atracción de hacerlo, aunque la conciencia le está diciendo que deshonra los principios de Dios y lo está desviando de una devoción total a Cristo. Así que, hermanos, es importante nosotros autoevaluarnos en esta parte de los principios bíblicos como jóvenes, pero como padres también, mis amados hermanos, es importante identificar cómo el matrimonio de cada uno de nosotros como padres es el mejor modelo para comprender los 5 principios fundamentales que nos dice la Escritura. Y es importante que papá y mamá nos hagamos la pregunta si estamos haciendo la piedad en el matrimonio, imitando la relación con Cristo, con su esposa, la iglesia. Es decir, que nuestros hijos estén viendo en nuestro matrimonio un modelo piadoso y anhelen tener un matrimonio de esa manera también. También es importante, como segundo punto, si como padres, cabezas de familia, estamos atentos a nuestra esposa y dando a nuestros hijos esa sed por el patricentrismo, es decir, guiando, protegiendo y proveyendo lo que la esposa necesita. O solamente ha habido egocentrismo por parte del esposo o falta de respeto por parte de la esposa. Como tercer punto, igual preguntarnos si en nuestro matrimonio, por medio de la pureza y de la fidelidad hacia el cónyuge, estamos dando a los hijos esa convicción de ser fieles y amarnos los unos a los otros para toda la vida. O estamos observando y dando a observar a nuestros hijos un corazón frío dentro del hogar. Por número 4, estamos siendo ejemplo de preparación por medio del propio liderazgo espiritual en la familia, como cabezas de familia. ¿Estamos preparando activamente a los hijos para que sean personas responsables? Y por último, hermanos, papás y mamás, ¿es su matrimonio uno de paciencia que se caracteriza en la confianza y en la diligencia? ¿O con frecuencia hay momentos de ansiedad, de intolerancia el uno para con el otro? Es importante, hermanos, entonces que reconozcamos qué es lo que estamos enseñando y reflejando en nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Puede ser paciencia o impaciencia, tolerancia o intolerancia. Porque de la manera como ponemos en práctica estos 5 principios en nuestro propio matrimonio, van a influenciar significativamente la actitud de los hijos hacia el noviazgo cristiano. Y nuestra relación como padres, hermanos, debe animar a nuestros hijos a decidirse a tener un noviazgo cristiano, fundamentado y basado en esos principios bíblicos que hemos ya visto. Pero ahora, hermanos, conduciéndonos sabiamente, ya en la relación, hablamos ya tanto del joven como del padre. Ahora hemos de hablar acerca de la dirección sabia para el noviazgo, cómo conducirnos sabiamente, qué debe de ser en un cónyuge cristiano con una mentalidad espiritual. Déjeme decirle que Dios comparte 3 provisiones para obtener sabiduría en la elección de un cónyuge: las escrituras, la investigación, vamos a llamarlo así, o la protección, y consejeros sabios. Y la sabiduría, por supuesto, comienza con las escrituras, como lo acabamos de ver en el libro de los Hechos.
Esto es de manera que nos aseguremos que comprendamos las razones y responsabilidades que Dios tiene para el matrimonio. A saber, fíjese bien, hermano y hermana, unirse para servir productivamente. Es decir, no es para suplir una necesidad personal. Número 2. Propagar una semilla que sea piadosa. Reconocer y valorar a la persona que Dios ha puesto en mi camino. Y compartir y ser movido a la piedad también en esta parte. Y 3. Ser un ejemplo vivo de la relación de Cristo con su iglesia, a través de una dirección de amor, de cariño por parte del esposo, reconociendo que es sacerdote del hogar, pastor de la familia, sostén, protector, y también que haya ese aliento por la esposa para poder sentir esa protección y sujetarse al esposo, y servir de ayuda idónea, y poner por servicio los dones y talentos a nuestro Dios. Y por ejemplo, un ejemplo de sabiduría, sería sabio que el hombre seleccionara una esposa con quien pudiera más fácil y completamente cumplir el propósito singular de su vida. Esto sin lugar a dudas va a comenzar con compartir las mismas creencias bíblicas, es decir, una mujer cristiana, esposa y madre que pueda ser de ayuda idónea para su vida. También la mujer, teniendo en cuenta que la Biblia requiere que respete y se someta a su esposo, como lo dice Efesios 5:22, debe preguntarse antes a qué clase de hombre me sometería con más facilidad. Y en los términos más generales sería alguien que es espiritualmente maduro. Un segundo aspecto de la sabiduría es investigar, es decir, incluir áreas como la edad, las finanzas, el empleo, la educación, características de la personalidad. Pues cuanto menos baches en el camino a la adaptación haya, más liso será el camino a la unidad matrimonial, hermanos. Y por último, la tercera fuente de sabiduría la constituyen los consejeros sabios. Y ciertamente en nuestra época hemos sido bendecidos con muchos materiales, herramientas en abundancia, consejeros sabios por medio de libros, de audios, de cassette, de seminarios, de videos. Pero permítame decirle, mi amado hermano joven, que nada puede sustituir el consejo personal de hombres y mujeres consagrados que mejor le conocen, especialmente sus propios padres. Y es triste, hermanos, cuando los jóvenes cristianos descuidan los consejos de su familia espiritual. Entonces, una manera, hermanos, en la que podemos conducirnos sabiamente en el noviazgo cristiano es a través de la aplicación de cada principio bíblico que vimos el día de ayer en esa relación. Hablamos entonces de la piedad. Y en esta parte de la piedad tenemos que recordar que es una expresión del carácter de Cristo. Entonces tenemos que poner nuestro enfoque en el carácter interior, no la belleza, riqueza o popularidad exterior. Recordemos que estamos buscando dirección y no perfección. En el noviazgo nos interesan cuestiones de convicción, hermanos, y no de preferencias. Y una convicción es algo de lo cual estás convencido por la Biblia que es ordenada por Dios, y que ignorarla sería pecado. Por lo tanto, casarse con alguien que tiene convicciones diferentes dará pie a muchos conflictos y graves conflictos. También hay que incluir la madurez espiritual, como decíamos hace un rato, y un amor auténtico por Cristo y su iglesia, evidenciado por una vida de obediencia gozosa, es una actitud que honra tanto a padres y hermanos, y también la autodisciplina, no solamente en los gastos, también en el trabajo, en el estudio y sobre todo en la vida espiritual. Esta manera es en la que podemos aplicar la piedad o el principio de la piedad a la relación. Otro principio que hemos ya compartido el día de ayer es el de patricentrismo. Indicar que los padres de familia deben de proveer dirección. A saber, hay que ver y identificar el carácter, las convicciones y la dirección de la vida del novio o de la novia, del hijo o de la hija. Entrevistarnos con ese pretendiente como padres, conocer cuáles son sus referencias sobre su carácter, si tiene familiares que están sirviendo a Dios como ancianos de iglesia, parientes, amigos de la familia. Y el propósito, hermanos,
no es meramente para que uno venza al otro con los puntos de vista, sino que ambas partes estudien la palabra de Dios como la única norma para sus convicciones. Esto a través del estudio, del diálogo, y es importante que se incluyan también a los padres, quienes podrán guiar y discipular a los jóvenes según sea necesario. Y la honestidad va a ser muy importante porque eso hará que el diálogo sea dirigido hacia la meta definitiva de comprender mejor la verdad de Dios. En cuestión de la pureza, los pasajes bíblicos, hermanos, sobre la pureza revelan que las caricias siempre han sido una tentación. Y el padre de familia tiene que proteger la pureza de su hijo o de la hija. Por ejemplo, Sansón, en el capítulo 14 del libro de Jueces, es un ejemplo terrible cuando dejó que su deseo por una mujer filistea lo impulsara a desobedecer los ruegos piadosos de su padre. Pero esta moralidad física no es todo lo que se incluye bajo este principio de la pureza, como decíamos ayer, sino que también Dios requiere pureza de corazón en todas nuestras relaciones. Eso es lo que tenemos que considerar también, hermanos, un corazón puro delante de Dios. Y por último, hermanos, terminando con esto, la aplicación de la preparación y la paciencia. La preparación tiene que haberse completado antes de comenzar el noviazgo. La familia tiene que hacer preguntas necesarias al pretendiente para comprobar que él o ella está preparado para el matrimonio, si ha desarrollado el joven habilidades adecuadas como para sostener a una esposa y familia, si ha evitado la esclavitud de las deudas antes del matrimonio, si se han desarrollado las habilidades, dones y talentos para hacer una ayuda y servir a Dios juntos. Hermanos, la paciencia es una actitud de andar por fe y no por vista. Y esta incluye confiar en que nuestro Dios soberano cumplirá su plan perfecto. A veces la juventud, entendiendo que cede a los apetitos de la carne en lugar de confiar durante esta etapa crucial de la protección del Padre, supervisando la relación de noviazgo, a veces es incomprensible para el joven, pero recordemos, jóvenes, que no se trata de intrusión, se trata de protección de Padre en lo moral y en lo espiritual. Por lo tanto, joven varón, joven mujer, tiene usted que prepararse para decir no a cualquier opción que determinen que no está dentro de las normas correctas, como lo dice Mateo capítulo 5 versículo 48. Es por eso, hermanos, que si deseamos que nuestro matrimonio al final del día sea bendecido, hemos de conducirnos sabiamente, y para conducirnos sabiamente, con sabiduría de Dios, es importante aplicar cada principio bíblico encontrado en las Escrituras, tomar ejemplos de aquellas relaciones que fueron bendecidas, y entonces también llevar un espíritu de oración constante, un espíritu también de estudio de la palabra de Dios, y sobre todo de honra y de respeto, para que nos podamos presentar puros delante de Dios, en lo físico y en lo espiritual. Hermanos, con esto culminamos el capítulo de qué dice la Biblia acerca del noviazgo, esperando que sea de bendición para ustedes. Nuestro pastor Ananías continuará el día de mañana con las siguientes reflexiones y esperando que podamos poner por obra lo que hemos escuchado, mis amados hermanos, tanto padres como jóvenes, y que día con día Dios nos siga bendiciendo en todo tiempo. Les saludo en el amor del Señor y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo siga bendiciendo sus vidas y sus familias. Les envío un fuerte abrazo y bendiciones a todos. Dios les bendiga.